Gracias, gracias Arturo. Y gracias a usted también que podía estar en la playa nadando, muy a gusto, pero prefirió venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Hoy hay mucha gente que está visitando Jerusalén y van a visitar una tumba vacía. No le hallo yo que no le hallo sentido a que vayan a visitar una tumba vacía, ¿verdad? Hoy estamos nosotros festejando que el Señor, en un día como hoy, hace más de 2000 años, resucitó. Y acompáñenme por favor en el libro de los Hechos para dar un inicio. Dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Pero en el 3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y en el 11 dice: los cuales también les dijeron, se aparecieron los ángeles y les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este hombre del que vamos a hablar hoy es uno de los hombres que más habló sobre la venida del Señor Jesucristo. Y es interesante cómo para él, después de su encuentro con Cristo, la vida cambió y sus prioridades también. Quiero que vayan conmigo, donde dice Arturo, Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Son solamente 3 versículos, les juro que no se van a dormir. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, del 17 al 20. La ausencia de Pablo de la iglesia. Dice John MacArthur: fuera del alcance visual, mas no mental. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y el 20 dice: vosotros sois nuestra gloria y gozo. Yo no entendía por qué el apóstol Pablo quería tanto a las iglesias. Decía, bueno, pues queremos a los hermanos, pero este hombre en especial quería mucho a las iglesias, tanto que en sus cartas, al principio o al final, mencionaba los nombres. Por ejemplo, si dijera aquí de Roca Eterna: me saludas mucho a Arturo Jiménez, dile que lo tengo en mis oraciones. También a Betty, su esposa. Me saludas a Héctor Hernández, aquel que hacía copiadoras o vende copiadoras, no sé qué hace. Eduardo, a Manichuy, que vende tiempos compartidos. A Cristina. Pablo era así, tenía tal contacto con las iglesias, pero yo decía, ¿de dónde nace pues tanto amor hacia las personas? Dice John MacArthur que los conflictos entre las personas persisten a pesar de todos los esfuerzos humanos. Los estudios demuestran que el 90% de las personas que fracasan en su vocación de vida lo hacen porque no pueden relacionarse bien con otras personas, y ese fracaso suele derivarse de la incapacidad
para dejar a un lado el egoísmo y entender y cuidar lo que le preocupa a los demás. Las personas pueden estar bien preparadas y tener habilidad en el campo técnico y profesional, pero son un lastre en el trabajo si son egoístas, si son egocéntricas. De igual manera, en la iglesia, el mejor preparado académicamente puede ser un fracaso si no busca amar con sacrificio y servir a su pueblo. Miren, este problema lo tenemos todos. A mí la Iglesia Roca Eterna me cae muy bien, pero debo decirles que la verdad somos muy fríos. Son pocos los que trabajan en la iglesia y a veces hasta amar a las personas les cuesta trabajo. Usted llama a una persona por teléfono, o no contesta, o no está, y no se deja querer. Creo que nos falta interesarnos más unos por otros. Todos, ¿verdad? Porque todos formamos parte de la iglesia. Dice Efesios que somos un cuerpo. Si la uña se duele, el cuerpo se duele, ¿verdad? Yo le estaba platicando a Pedro que es necesario que nos reunamos como iglesia, porque aún la asistencia nos fortalece. Aún la asistencia nos fortalece. Le platicaba a mi esposa, a veces me imagino la iglesia como cuando el rey hizo las bodas para su hijo y la gente no fue. Qué triste ver una iglesia vacía. Yo sé que usted tiene que hacer 1000 cosas, yo lo sé, pero el Señor está primero. La vida de este hombre, Pablo, fue cambiada porque de labios del Señor le dijo: Pablo, yo un día voy a regresar así, así y así. Yo lo voy a hacer. Y todo lo que Dios dijo a Pablo se ha cumplido, se cumplió, se va a cumplir. Entonces este hombre estaba 100% seguro que todo lo que le había dicho el Señor se iba a cumplir. Y él ordenó sus prioridades gracias a eso. Él dijo: el Señor está primero. ¿Y saben qué? Tristemente nosotros, todos, no tenemos las prioridades de Pablo. Es más, a veces ni creemos que el Señor venga pronto. El Señor dijo: yo vendré como ladrón en la noche. Últimamente estamos viendo películas de Dejados Atrás, El Rapto. Y es triste, hermanos, es triste cuando se dan las cosas y ya no tiene reversa el asunto. Entonces, es necesario que para que nosotros funcionemos como iglesia, nos comprometamos todos. Yo le decía a Pedro: vamos, Pedro, a hacer una reunión como de negocios en la iglesia, donde todos nos comprometamos, cuando menos con nuestra asistencia, porque eso fortalece a las personas. Usted haga una fiesta, invite y que no vayan los invitados, y usted se quede con la comida, o con la música, o con lo que sea. Es muy feo, es muy triste. ¿Verdad? Yo creo que así sintió el rey cuando invitó a la boda de su hijo. Oye, los invitados, y llegaron los siervos, no quisieron venir. ¿Cómo que no quisieron venir? Pues ahora ve a los caminos y fórzalos, tráelos, ¿verdad? Y se llenó. Entonces, en lo que respiramos, tenemos la oportunidad de participar en las cosas de Dios. Mañana ya no puede amanecer uno y ya no tuvo ese privilegio. Entonces, por favor, prioricemos las cosas todos, hermanos, porque todos tenemos ese mismo error. Andamos papaloteando en otras cosas y realmente no hemos puesto las cosas de Dios en primer lugar. No hemos visto como inminente su venida. El Señor ya viene, hermanos. No porque esté Corea, porque esté... No. El Señor va a venir fuera de esos eventos, ¿verdad? Algunas cosas están acomodando y todo, pero usted no le haga caso tanto. El Señor va a venir, ¿verdad? Entonces,
que nos encuentre trabajando, hermanos, que nos encuentre dedicándole tiempo. Es muy necesario. Además, es muy necesario que nos importe el que está a nuestro lado. Ahí estamos platicando, oye, le hablas a fulano, y de repente ahí en la plática, no, yo le hablé a fulano, le hablé a sutano, oye, qué bueno. Y usted que no habla, hable también, déjese querer, sea partícipe de todo ese movimiento. Esto fue el éxito del apóstol Pablo. Dice, ¿por qué ama tanto a los tesalonicenses, a los filipenses, a los de Éfeso, a los de Corinto? ¿Por qué los ama tanto? Pues este hombre estaba entregado a las personas. Y ya cuando estaba preso para ser ejecutado, todavía quería leer más y andaba sabiendo que ya él mismo dijo, yo estoy para ser ejecutado. Pero su éxito fue tremendo. Pablo, el apóstol, estableció la norma para los que quisieran servir en el ministerio y en esta carta confirma su amor por los tesalonicenses. Al parecer los enemigos de Pablo dijeron a los tesalonicenses que en realidad él no les amaba. Pablo concluye el por qué no había regresado y cuánto se interesaba por ellos. Todo lo que usted ve en 1 Tesalonicenses capítulo 2 y más adelante está relatado en el libro de los Hechos. Hechos 17 relata cómo Pablo, lo que le sucedió a Pablo. ¿Se acuerda que en Filipenses él saca el demonio de la chica que tenía el espíritu de adivinación y sus amos dicen, se acabó el negocio, pues vamos a hacerle problema a este hombre, a la cárcel, ¿verdad? Ahí le meten embarazos, lo meten preso, se convierte el carcelero de Filipos, sale porque era ciudadano romano y los magistrados tenían miedo, ¿verdad? Entonces él sale y va rumbo a Tesalónica. Tesalónica estaba ubicado más o menos a 160 kilómetros, más o menos de aquí a Colima, un poquito menos. Él sale rumbo a Tesalónica y en Tesalónica tiene un éxito. Hay unas conversiones tremendas, en su mayoría gentiles, griegos, pero de esos paganos chulos, no cualquier pagano, porque dice Pablo, te convertiste de los ídolos a Dios, ¿verdad? Entonces tiene un trabajo tremendo con los tesalonicenses. Aun cuando Pablo había conocido solo por un corto tiempo, dice la Biblia que tres sábados, algunos creen que fue más tiempo, pero bueno, hacía poco que se había ido y luchaba para soportar la separación de ellos. En este párrafo el apóstol enfoca sus baterías en demostrar cuánto le interesaban los tesalonicenses y pasa a explicar tres cosas importantes para que no se duerman, solamente tres. Una, su deseo de estar con ellos. Dos, su comprensión para que ellos comprendieran el enemigo espiritual que todos tenían en común, tanto Pablo como los tesalonicenses. Y tres, su anticipación de la recompensa eterna. Pablo habla siempre en Tesalonicenses, siempre está inmiscuyendo la situación de la venida del Señor y sobre todo el gozo que las personas van a tener delante del Señor. ¿Cómo usted va a tener coronas para arrojarlas a los pies del Señor? ¿Sí? ¿Cómo usted se va a sentir por ver a las personas que usted les compartió el Evangelio? Ahí, aunque sean poquitas o muchas. Pero usted, dice Pablo, que va a tener gozo delante. Y él no quitaba el dedo del renglón de todo eso. Y eso a él le parecía muy gozoso. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, una y otra vez. El apóstol Pablo escribió a menudo sobre su gran amor a los creyentes.
Y eso lo va a encontrar, no quiero entretenerlo mucho, en Romanos del 1 al 7 al 12, en Efesios 6, 21, 24, en Filipenses 4, 1, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo. A los filipenses les dijo, en Romanos menciona el nombre por nombre de los cristianos que amaba y con los que había trabajado. En Hechos 20, 36 narra cómo amaba a los de Éfeso. Cuando Pablo dice que amaba a los tesalonicenses, no mentía. Pablo los llamó hermanos, que era un término familiar de cariño. Cuando dice que fueron separados, lo que Pablo quería decir es que habían sido desarraigados de su vida. Y era en griego como cuando cuando un padre le es quitado el hijo y el hijo muere. Así sentía Pablo, como que habían quedado huérfanos ellos. ¿Sí? Sentía que algo de Pablo había muerto en su partida. Dice, los enemigos de Pablo lo habían separado de forma personal, pero no del corazón. En la mente y el corazón de Pablo estaba el volver a ver el rostro de ellos, no solo para socializar, sino como una responsabilidad de su bienestar espiritual. Nosotros, hermanos, debemos de preocuparnos por Lili, por Pablo, por Pedro, por Pepe, por Delia, no solamente porque vengan a las pizzas o lo que sea, no, debemos de preocuparnos por ellos, por su bien espiritual. Eso es lo que Pablo se preocupaba. Pablo se preocupa, oye, ¿cómo estás? No, pues fíjate que pues me ando divorciando. No, pues espérate, vamos a orar, ¿verdad? Vamos a arreglar las cosas, la palabra de Dios dice esto y esto. Oye, pues tengo un problema económico, pues vamos a ver qué se puede hacer, ¿verdad? Pero él estaba interesado en su bienestar espiritual. Y cuando dice ver el rostro, dice Pablo que él quería ver el rostro, y a mí me pareció muy, muy importante estando leyendo. Dice que cuando Pablo dice ver el rostro, es la misma expresión que Moisés dijo a Dios, déjame ver tu rostro. Y dice Pablo que esto es cuando alguien quiere tener comunión íntima con alguien, platicar, no en bolita, íntimamente con cada persona. Por eso dice que cuando Moisés le dice a Dios, déjame ver tu rostro, lo que Moisés estaba diciendo en el griego, decía, déjame tener intimidad contigo, platicar de cerquita. Y Dios le dice, no, porque te mueres. Entonces, lo que Pablo quería era intimar tanto con estas personas, porque los amaba. Quería darse cuenta de sus problemas, orar por ellos, preocuparse por ellos. O sea que era una cosa bien, ¿cómo le diré? Bien estrecha. Él quería una relación estrecha realmente con estas personas. Dice también que cuando habla de la palabra deseo de verlos, habla de una palabra, de un deseo absorbente y controlador. Tanto, dice, que se usa hasta en el deseo sexual. O sea, era apasionado Pedro para ver esas personas. Él tenía tanto deseo de convivir con ellos cara a cara en lo íntimo, ¿verdad? Que era desbordante, que era absorbente. Así Pablo se identificaba con estas personas. La segunda es la comprensión de Pablo de su enemigo. Aquí dice que muchas veces quiso ir a ellos, pero Satanás le estorbó. Y dice que en el griego la palabra estorbar es cuando en la guerra un ejército estaba combatiendo y para que el otro no lo atacara, hacían una zanja muy grande. Lo que hacen los bomberos, cuando no quieren que el fuego avance, hacen una zanja. Pues el enemigo de Pablo hizo una zanja, ¿verdad? Algunos creen que cuando agarran a Jasón, ¿sí?
Jasón y las personas que estaban con él dejaron una fianza. Dejaron una fianza y había unos magistrados que le llamaban politarcas. Estos magistrados exigieron una fianza, pero piensan que lo que exigieron también es que Pablo no regrese. ¿Sí? Vamos a soltar a Jasón, vamos a regresarle sus bienes porque estaban en garantía, pero no vuelve a venir Pablo. ¿Por qué? Si no, Jasón y todos los que están con él se van a venir para la cárcel. Entonces creen muchos que lo que el demonio había hecho era echar esa zanja en la forma de que los magistrados no permitían que Pablo regresara, sino Jasón regresaba a la cárcel. Esos creen. Pero les dice, ¿saben qué? El enemigo que nosotros tenemos en común no es un enemigo sencillo. Usted puede ver desde que peca el primer hombre hasta el final. Satanás siempre ha estado presente. ¿O quién fue el que le metió en la cabeza que agarrara a este hermano aquella piedra y se la dejara caer a su hermano? ¿Verdad? Y así, infinidad de... Bueno, no camina uno mucho en la Escritura cuando encuentra uno la mano de Satanás, como les decía la vez pasado, moviendo la cuna, ¿verdad? Entonces, él sabía quién era Satanás. Pablo había dicho, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra huestes, dice, contra gente organizada del infierno, ¿verdad? Él sabía que Dios permitía que Satanás se opusiera al evangelio. Estas son algunas formas. En Mateo 13, 19, no lo busque, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. En Mateo 4, busque por favor Mateo 4 del 3 al 10. Mateo 4. Un valiente que se pare, por favor. Del 3 al 10. Sí, Héctor, ¿nos ayudas? Del 3 al 10. Sí, y en el 11 dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, este debe ser nuestro punto de partida. Si Satanás no pensó para tentar al Señor, ¿qué no puede hacer con nosotros? Pero igual, la iglesia, así como no cree en la inminente venida del Señor, déjeme decirle, tampoco cree en Satanás ni cómo opera. Pablo ya sabía de muchas cosas, muchas cosas. El Señor le había revelado muchas cosas a Pablo de cómo actuaba. Porque dice Pablo, porque no ignoramos sus maquinaciones. La forma de atacar de Satanás siempre ha sido la misma. Tiene pocas variantes, pero siempre ha sido la misma, siempre. Entonces, el ser humano, el creyente, va por ahí, por la vida, pensando que
no pasa nada. Si no creo en la venida del Señor, como dice Alfonso, no pasa nada. Y ¿sabe qué? Aquí sí pasa. Aquí sí pasa. Porque el Señor dijo, porque Satanás vino a destruir, vino a matar, ¿sí? Entonces, él no está jugando. Él sabe que Pablo tuvo un éxito tremendo en Tesalónica. Hizo una estrategia tremenda, de tal manera, ¿por qué creen? Porque el avance del evangelio iba a ser tremendo en Tesalónica. Satanás también tiene sus armas, ¿verdad? Él tiene sus estrategias, ¿y sabe qué? Dios lo permite. Dios permite ciertas cosas. Gracias a Dios que Satanás estorbó a Pablo. ¿Saben por qué? Porque se escribe gracias a eso Primera de Corintios. Todo tiene un propósito. Dios permitió que Judas traicionara al Señor. ¿Por qué? Porque Jesús fue llevado a la muerte. Y después de la muerte, ¿qué pasó? Resucitó. O sea, créale por favor, Dios siempre tiene un as en la manga, siempre, siempre. Pero Satanás no es nada considerado para lo que va a atacar, no es nada considerado. Entonces nosotros, yo veo que andamos ahí tan tranquilos, tan campantes, ¿verdad? No nos preocupamos, no venimos a la iglesia, no oramos, no leemos, no entendemos. Una de las cosas que Pablo se preocupaba era de que Tesalónica tuviera un conocimiento, sobre todo, por ejemplo, de la venida del Señor. Había muchas cosas en su cabeza, pues que venían arrastrando de su pasado, que todavía no entendían, pero que Pablo les tenía que decir, miren, así, así y así. Ahorita está de moda la venida del Señor, ¿verdad? Por la guerra de Kim Jong, ¿o cómo se llama ese amigo? No sé cómo se llama, pero que le va a jalar y que no le jala y que, hermanos, por favor, váyanse a Primera de Tesalonicenses y vean cómo va a ocurrir gradualmente la venida, gracias, cómo va a ocurrir gradualmente la venida del Señor. Pablo es enfático y dice que nadie os engañe, que nadie os engañe. Cuando te platiquen, oye, que la venida del Señor, que el mundo, espérate, que ves una película, es cierto, eso no va a ocurrir así, va a ocurrir así, así y así. El Señor dijo claramente, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ni una jota ni una tilde pasará. Usted vaya a la Escritura y ahí vea, vaya a la Escritura y vea cómo es Satanás. Necesitamos mucho estar investigando, estar leyendo, estar orando, porque no crea que le va a pegar aquí. Le va a pegar a su hijo, le va a pegar a su hija, le va a pegar a su esposa, le va a pegar a su enfermedad, le va a pegar por donde menos economía, le va a pegar al Ferrari, al papamóvil, a todo lo que pueda se lo va a echar. De veras, de veras. Es cruel, porque de veras es cruel, ¿eh? Él sabía que los tesalonicenses iban a batallarle. Pero Pablo les dice, ¿saben qué? Espérense, ese no es lo más importante. Lo más importante es que cuando ustedes mueran, van a resucitar con el Señor. Y aparte se van a gozar con Él, van a recibir coronas, ¿verdad? Eso es lo más importante. Lo más importante no es su economía, su negocio, su carro. No, eso no es lo más importante. Usted cuando mucho va a cantar 90, 100 años, dice Pedro, 100 años cuando mucho. Y después se va a morir, ¿verdad? Entonces, todo esto Pablo quería ponerlo en la mente de los tesalonicenses para que priorizaran sus cosas. Y hoy, hermanos, la palabra de Dios quiere que prioricemos las cosas y que pongamos como en un arbolito de Navidad la esfera de mero arriba, ya ven cómo pone una estrella, que ahí esté el Señor, que Él ocupe el primer lugar en nuestras vidas, ¿verdad? Que nuestras decisiones, todo se vaya encaminado al Señor. Y de veras,
Dios va acomodando las cosas poco a poco según el designio de su voluntad. Dice también que Satanás quiere frustrar el progreso del reino de Dios, como un ejército busca trastornar el avance del contrario. De cualquier modo, Satanás frustró 2 veces los planes de Pablo para ir a los tesalonicenses, pero nada se salió del control de Dios. Y les decía, gracias a esto, Pablo escribe 1 Tesalonicenses y sale avante la soberanía de Dios. El anhelo de Pablo del regreso de Cristo. En el versículo 19, el apóstol Pablo siempre vivió y enseñó a otros a vivir a la luz del regreso de Jesucristo. Mire, cuando uno empieza a vivir, y digo empieza porque a todos, hermanos, nos cuesta. Estamos en un mundo caído donde ¿a quién no le gusta un carro nuevo? ¿A quién no le gusta viajar? A todos, hermanos, a todos. A mí me encantan los carros. Me encanta viajar. Yo hasta ya estoy uniéndome a Wilfredo para ir al tren transiberiano. 275,000. ¿Cuánto, Wilfredo? ¿Quién sabe cuánto? Pero es un montón de lana. Pero cuando uno va entendiendo todo esto, dice, no, pues sí está padre, ¿no? Pero lo primero que uno debe saber, Señor, pues debo priorizar mis cosas y saber que tu regreso es inminente. Y cuando eso pase, las otras cosas van a tomar su debido lugar. Pablo entendió esto y decía, porque todo lo tengo por basura, con tal de alcanzar a aquel que me tomó, ¿verdad? A Cristo. ¿Qué cambió la vida de Pablo? Su encuentro con Cristo. Y si nosotros hemos hecho una decisión por Cristo, también hemos tenido ese encuentro por Cristo, ¿verdad? Lo hemos tenido, solamente que no lo hemos activado, no hemos entendido bien, no nos han explicado, ¿verdad? Yo le decía a Miriam, a veces lee uno llanamente la Biblia, pero no se mete a investigar. Los tesalonicenses, estoy seguro que entendieron bien la palabra de Dios porque era en griego. Y ellos cuando le decían una palabra como ver tu rostro, como desgarramiento, como deseo, ellos entendían a la perfección lo que era. Bueno, pues nosotros no tenemos tan buen griego, pero tenemos libros, tenemos dónde investigar para saber qué nos estaba diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero de momento pues vamos a priorizar nuestras vidas y van a ver cómo va a empezar a funcionar. Romanos 13:12 dice, les voy a leer algunos versículos que hablan de que Pablo siempre tuvo en mente la venida del Señor. Y Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios habla también de eso. Todos estos versículos dejan entrever el anhelo de su regreso y les dejó claro que la gloria por venir cuando Él regrese era suficiente motivación para que ministraran. Pablo estaba tan seguro de que en su época iba a venir que él dijo que los muertos en Cristo resucitarían primero, luego los que hayamos quedado seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Pablo estaba seguro, ¿verdad? Él vivía con ese anhelo, Señor, yo sé que ya pronto vienes, yo sé. Es más, les voy a predicar a esos hombres, ¿verdad? Que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que ya hemos quedado seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Yo le voy a decir una cosa, si el Señor no viene pronto, que no lo sé, la Biblia dice que viene pronto como la hora en la noche, de todos modos usted un día va a morir, yo voy a morir, ¿verdad? De cualquier manera vamos a enfrentar al Señor. Entonces debemos de estar preparados y anhelando eso. Para darle un toque maestro, hace una pregunta triple. Una es, ¿cuál era el objeto de su esperanza en la recompensa futura prometida? Busquen por favor Romanos 5:2. Ya casi termino, veo que no se durmieron.
Busquen por favor Romanos 5:2. Por quienes también tenemos entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Una cosa que nunca se debe de acabar en nuestras vidas es la esperanza. Estamos esperando. Mucha gente se burla, dice, ¿qué están esperando? Pues yo estoy esperando que el Señor venga. Hace más de 2000 años que dicen eso y no ha venido. Pues no importa, no importa. Tú sigues perdiendo, yo sigo ganando. ¿Verdad? Porque un día va a venir el Señor, o hay que decirle, o yo lo voy a encontrar. ¿Verdad? Pablo tenía seguridad, él tenía siempre la esperanza. Colosenses 1:5, hermanos, búsquenlo por favor. Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Mire, es nuestra responsabilidad decirle a nuestros hijos, hijo, hija, hay una esperanza, un día el Señor va a venir, un día el Señor va a venir, la palabra de Dios lo dice. Pero a veces, ¿cómo vamos a decirles que tenga esperanza si nosotros no tenemos esperanza? A los niños en especial, hijos, un día va a venir Dios, un día. ¿Cuándo? No lo sé, pero un día va a venir. Hay que tener esperanza. Pablo dice, porque si Cristo no hubiera resucitado, fuéramos los más dignos de conmiseración. No tuviéramos esperanza. Estuviéramos nomás aquí, comer, vivir, tomar o disfrutar y morir. Y Pablo dice, no. Hay cosas. Cuando Pablo dice que fue arrebatado al tercer cielo, dice, le fueron dadas a ese hombre, que no le dice que ese es Pablo, cosas inefables. Dice en el griego que no puedo explicar. Hay cosas inefables en el cielo, hermanos. Esa debe ser nuestra esperanza, ¿verdad? Pablo se gozaba y quería meterles a estos hombres porque estaban sufriendo tribulación, que había cosas más importantes. Aguanten. Hace poquito tiempo platicó Cintia, nuestra hija, de un panadero que trabaja ahí. Su primer hijo, nacido con daño renal. Híjole, ¿qué dices ahí? ¿Qué dices? Pues hay que abrazarnos a la esperanza de Dios, a su venida. De una u otra forma va a haber sufrimiento. Pero ¿qué le dices a una persona así? Solamente decir, hermano, ten esperanza. Cristo vino a eso, ¿verdad? Cristo vino a decirnos, no se preocupen, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No sabemos cómo nos va a ir, ni a nosotros, ni a nuestros nietos. No sabemos, hermanos, no sabemos. Pero una cosa sabemos, que debemos de tener esperanza. No te sueltes, no nos soltemos todos de la esperanza que Dios nos ha prometido en su palabra. No nos soltemos. Ya no nos queda tanta gasolina, hermanos, ¿verdad? Esa es la verdad. Entonces, por donde quiera vemos violencia, sufrimiento y decimos, Señor, pues ayúdalos, ¿verdad? Oremos porque esas personas entiendan el Evangelio, entiendan que hay una esperanza. La gente vive sin esperanza, ¿verdad? Usted va a platicar, yo ando ahí en Abastos y boca de carretoneros tremendos y oigo a la gente, la veo, no tiene esperanza, no tiene. Usted y yo tenemos esperanza, tenemos de qué hablar. Oye, cuando te mueras, cuando yo me muera, por la gracia de Dios, por la promesa de Cristo, por el sacrificio que Cristo hizo por mí, yo voy a estar en su presencia. ¿Esa es tu esperanza? Esa es mi esperanza. Un día lo veré y voy a ser bien guapo. Ojos azules seguramente. El Señor transformará todos mis defectos, ya de tan guapo que ni los voy a conocer, ¿verdad? Entonces,
Esa es la esperanza para nuestros hijos. Hijo, yo sé que tienes problemas, yo sé que tienes enfermedades, yo sé que tienes, pero aguanta. Esto va a terminar. Dice la Biblia que aún la tierra, hermanos, gime aún a su redención. Nosotros también queremos liberarnos. Un día Dios nos va a liberar. Ya del aguijón de la muerte ya nos liberó, ¿verdad? Entonces Pablo quería transmitir ese gozo, esa emoción a estos hombres que estaban en tribulación para que no se desanimaran, para que tuviera su vida un sentido. ¿Cuál era la fuente de su gozo? Vean por favor, hermanos, ya voy a terminar Mateo 25. No lo estoy engañando, ¿verdad? Pero no se desesperen, hermanos. Quiero que se gocen conmigo y que tengan esperanza, que todo tiene, hasta uno tiene remedio, no se apuren. Ya no va usted a ocupar cremas, el negocio de Maricruz se va a acabar. ¿Verdad, Maricruz? Mateo 25, 21, hermanos, dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, esta historia atrás relata exactamente lo que Pablo les quiere decir. Miren, ustedes son, y yo soy un siervo, que Dios puso en un lugar donde había cosas que comerciar, en que trabajar. Y un día daremos cuentas de todo lo que Dios puso en nuestras manos, de toda nuestra mayordomía. Un día, hermanos, daremos cuenta. Algunos quizás saldremos avergonzados, otros veremos que les llaman buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pasa en el gozo de tu Señor. ¿No le gustaría escuchar eso? ¿No le gustaría escuchar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, con aquel vestuario de rey, como dice Apocalipsis, con un fajo de oro así, hilo para acá, y viendo aquella mirada que penetra? Ven, Héctorín, a ver. ¿Fuiste buen siervo o fuiste mal siervo? Como dice Corintios, pasaste de panzazo. Las obras que hiciste fueron de hojarasca, fueron de heno y fueron probadas por el fuego y pasaste de panzazo. Pásale ya a la fila de atrás. Pero qué gozo sería o va a ser, oye Héctor, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pasa en el gozo de tu Señor, donde Dios enjugará todas las lágrimas. No habrá llanto, hermanos. No habrá enfermedad. Solamente estaremos contemplando, aprendiendo de la multiforme sabiduría de Dios, viendo la perfección, viendo la gloria de Dios, ocupados en lo que nos ponga, pero diciendo, estoy en el cielo, ¿verdad? Entonces eso, hermanos, nos debe de motivar a vivir una vida santa, a vivir una vida apartada, a agarrarnos de la esperanza, de las promesas que Dios ha hecho a nosotros para trabajar para su reino, para trabajar en expandir la palabra, ¿verdad? Eso nos debe de llenar de gozo diario. ¿Qué voy a hacer, Señor? Vamos a trabajar, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a decidir conforme a tu voluntad. Esto era un pensamiento siempre que estaba delante de Pablo. Ahora sí, hermanos, ya se terminó. Ay, caray, se me perdió las 6. No, hermanos, no, ya estoy terminando.
Y la número 6, hermanos, es la aplicación. No ocupo la hoja. ¿Cuál es la aplicación que Pablo dice en estos 3 versículos? Ellos ya pasaron, Tesalónica ya pasó. Gracias a ellos, quizás nosotros entendimos el mensaje por gente que se fue multiplicando y multiplicando. Pero ¿cuál es la enseñanza que debemos aprender? Yo saqué 3. Una, que nuestras prioridades deben de ser reacomodadas. ¿Y cómo reacomodadas? Pues lo primero debe estar el Señor en nuestras vidas arriba. 2, debemos de preocuparnos por las personas. No solamente es bueno llamarles, pero preocuparse por orar por ellos. Si quieren los visitamos. Yo sé que es complicado a veces visitarnos porque algunos trabajamos 1 hora, otros trabajan otra, pero procuremos visitarnos, procuremos llamar por teléfono, procuremos orar por los hermanos, aprendernos sus nombres, ¿verdad? Y sobre todo, hermanos, les digo, la asistencia es básica, hermanos. Haga un esfuerzo al máximo. Su presencia nos ayuda muchísimo. Que usted no haya ido a la playa, no se imagina, a mí me da mucho gusto porque iba a gastar y requemarse en esos y ver cosas que no. Pero que usted prefirió estar aquí, hermano, prefirió estar aquí. Y eso habla mucho de usted. Habla de que usted quiere un compromiso por usted y por sus hijos. Quiere las cosas de Dios, procúrelas, ¿verdad? Y eso nos anima. Yo a mí verle aquí me anima, no verle me desanima. ¿Qué le habrá pasado a fulano? ¿Por qué no? ¿Por qué no vino? ¿Está enfermo? ¿O no quiere? ¿Ya se aburrió? ¿O ya no le gusta? ¿O qué pasa? ¿Está desesperanzado o qué? Todo eso, hermanos, nos ayuda. Y 3, que nuestras prioridades vayan encaminadas a ese gozo que vamos a enfrentar cuando estemos delante del Señor y nos diga, buen siervo fiel. Vas a ser premiado, hermano. Vas a ser bendecido. Deja de lo bendecido, hermano. Vas a ver el rostro del Señor, el rostro de aquel que te salvó, y vas a entender tu pecado tan grande del que te cubrió, el costo tan grande que Él pagó, ¿verdad? Entonces, les digo, que nuestras prioridades vayan así. Tener en cuenta, en primer lugar, al Señor, animarnos en la iglesia y animarnos con esas promesas tan hermosas de las coronas que vamos a recibir delante de Dios. Les agradezco que no se hayan dormido, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque realmente tu palabra es viva y eficaz. Y como dices, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para corregir en justicia. Señor, te damos gracias porque, como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida. El mundo no nos ofrece nada, Señor. No hay esperanza en él. No hay nada, Señor, solamente vacío. El gozo es pasajero. Gracias, Señor, porque realmente el gozo que tú nos das es un gozo que no puede quitarlos nadie, Señor. Nadie puede quitar ese gozo. Y gracias, Señor, porque, como dice tu palabra, aunque este hombre externo se va deteriorando, el interno se va renovando, Señor. Esa es otra esperanza que tenemos, porque un día te veremos, Señor, y te alabaremos, daremos gracias por ese pago tan grande, por habernos rescatado siendo los más infieles, Señor, los más dignos de misericordia. Gracias por haberte fijado en nosotros, que como dice tu palabra, lo vil, lo menospreciado, lo que no era. Eso escogiste, Señor, para avergonzar a los que se creen justos. Gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.